¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí presente en el canal de Venezuela News y Juan Torres Poucas. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de los archivos de JF Kennedy que el presidente Donald Trump ha publicado el día de ayer, pero todo conecta a una sola cosa: la CIA, la Agencia de Inteligencia Central. Este video estará muy interesante, te pido que permanezcas hasta el final para que te puedas enterar de nuevos detalles que vas a ver en este video. Vamos a comenzar inmediatamente. Los archivos de JF Kennedy. Aproximadamente 80.000 páginas de los archivos de JF Kennedy finalmente se han lanzado en forma de 1.123 archivos PDF en el sitio web de National Archive, los archivos nacionales, después de que el presidente Trump anunció el lunes que serían públicos, donde Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, iba a ser la encargada de cubrir esta historia y de una vez por todas publicar los archivos de JF Kennedy. Ahora bien, miren esto que me parece muy interesante. Una persona que se llama Arthur Schlesinger Jr. advirtió a Kennedy que la CIA era un estado dentro del estado. ¿Qué quiere decir esto? El 30 de junio de 1961, un memorando clasificado llegó al escritorio Resolute del presidente Kennedy. El autor, Arthur Schlesinger Jr., uno de sus asesores más cercanos del presidente en ese momento. La advertencia: que la CIA se ha vuelto demasiado poderosa, demasiado imprudente, y ahora dirige su propia política exterior fuera del control del gobierno estadounidense y fuera del control del Ejecutivo Nacional. Este asesor cercano de JF Kennedy explica lo siguiente: la CIA tiene su propio ejército, su propia fuerza aérea, y supera con creces a números a los diplomáticos estadounidenses en embajadas claves. Las operaciones encubiertas están moldeando la política estadounidense sin la aprobación presidencial. Irán, Guatemala y Cuba son pruebas de ello. La guerra secreta fallida, como la de Bahía de los Cochinos, la invasión a Cuba a través de la Bahía de Cochinos en abril del año 1961, están costando la credibilidad de Estados Unidos y fortaleciendo al comunismo. La guerra de guerrillas no se ganan solo con la fuerza, citando lecciones de Vietnam, Argelia y Filipinas. Este asesor advirtió: te están desangrando hasta la muerte. La inteligencia británica, la MI6, opera bajo un estricto control del gobierno, pero la CIA actúa sin control. Y lo más impactante, el asesor sugiere desmantelar el brazo operativo de la CIA, dividiéndolo en un nuevo servicio de inteligencia nacional y en una agencia de investigación extranjera para prevenir más acciones deshonestas. Kennedy fue advertido el 30 de junio de 1961 sobre el poder que tenía la CIA en el mundo, y fue eliminado el 22 de noviembre de 1963. ¿Actuó a tiempo o ya era demasiado tarde? Recordemos la invasión de la Bahía de Cochinos, a la cual fue orquestada el 17-20 de abril de 1961, una operación que fue por parte de cubanos estadounidenses, a la cual fueron otorgados armas por parte del gobierno en ese momento de Kennedy para invadir Cuba a través de la Bahía de Cochinos, una operación fallida financiada por el gobierno estadounidense. Ok, algo que me llama mucho la atención es este archivo del 19 de julio de 1967. Mira esto. Una persona que se llama Gary Underhill estuvo conectado con la CIA, trabajó para la CIA, comenzó a exponer a una camarilla de la CIA que supuestamente eliminó a JF Kennedy y terminó siendo encontrado muerto en su apartamento con una herida de bala detrás de la oreja. Y el forense dictaminó que se autoeliminó. Conozcan a Gary Underhill. Esta persona nació en Brooklyn,
Sirvió con el Servicio de Inteligencia Nacional de Inteligencia Militar el 6 de julio de 1943 a mayo de 1946. Después de dejar la Oficina de Servicios Estratégicos, trabajó en proyectos específicos para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y también trabajó en editor de asuntos militares. Mira esto. Después de la presidente JF Kennedy, Gary Underhill le dijo a su amiga Charlene que estaba convencido de que había sido eliminado por miembros de la CIA. También dijo que Oswald era un chivo expiatorio, era el títere. Recordemos que Oswald fue el que lo inculparon del magnicidio. A Oswald lo prepararon. Esto fue demasiado. Los han hecho algo indignante. Han matado al presidente. Underhill creía que había una conexión entre acción ejecutiva Fidel Castro y la muerte de Kennedy. Lo intentaron en Cuba y no podían salirse con la suya, justo después de la Bahía de los Cochinos. Pero Kennedy no los dejó hacerlo. Y ahora se enteró de esto y realmente iba a soplar el silbato y lo mataron. Resulta que Kennedy sabía algo de la CIA que lo iba a publicar a la luz en su presidencia, pero la CIA lo ejecutó antes de que soplara el silbato. Mira esto, solo unas horas después de que Kennedy recibió un disparo, el agente de la CIA, Gary Underhill, salió de Washington, D.C. y condujo a la casa de unos amigos en Long Island, Nueva York. Dice que teme por su vida y que debe abandonar el país. Este país es demasiado peligroso para mí. Tengo que subirme a un bote. Oswald era un chivo expiatorio. Fue el títere de la CIA. Lo prepararon para hacer esto. Sí, señores. Gary Underhill fue escritor e investigador en el área de asuntos militares que supuestamente tenía conexiones con el Pentágono de alto nivel. Los amigos dicen que hizo tareas para la CIA, múltiples tareas. No se sabe qué tipo de tareas, pero trabajaba para la CIA. Un amigo cercano se sorprendió cuando irrumpió en su casa el día después del magnicidio, en un estado altamente agitado. Acababa de venir de Washington, D.C. Underhill supuestamente dijo que el magnicidio de Kennedy no fue tan cortado y secado como podría parecer. Underhill dijo que conocía a las personas involucradas y que sabían que él sabía de eso, y huyó de Washington por su vida. Indicó que una pequeña camarilla en la CIA era responsable. Underhill le dijo a su amigo que Kennedy se enteró de algo que fue eliminado antes de poder volar el silbato. Mira, esto me llamó la atención en este artículo. Underhill dice que Kennedy se enteró de algo que por eso fue eliminado antes de que Kennedy sonara el silbato. ¿Qué se enteró Kennedy de la CIA? Que esta fue la razón de por qué lo eliminaron. Los amigos al principio no le creyeron de esta fantástica historia y asumieron que se había vuelto completamente loco. A pesar de su respeto por sus credenciales e inteligencia, el 8 de mayo de 1964, Gary Underhill fue descubierto muerto con un disparo en la cabeza. La muerte dictada por la oficina del Distrito de Columbia. Algunos amigos se preguntaron si su muerte era realmente una autoeliminación, ya que dos personas que examinaron por primera vez el cuerpo indicaron que había disparos detrás del oído izquierdo, pero que él era diestro. Varios amigos comenzaron a preguntarse sobre las afirmaciones asustadas que él había hecho sobre el magnicidio menos de 6 meses. Sin embargo, otros amigos aceptaron la muerte como una autoeliminación, que indica su creencia de que había sido preocupado por problemas personales y bajo el cuidado de un psiquiatra. En cualquier caso, ya está muerto, y sin Gary para cuestionar es imposible si sus afirmaciones son pura fantasía o es un hecho real. Resulta que Gary trabajó para la CIA y él sabía que habían personas involucradas en esto. Ahora bien, vamos a hablar de Oswald, Lee Harvey Oswald. Esta es la persona que, bueno, ya lo han visto en varias oportunidades en las noticias, donde supuestamente Oswald fue la persona que trabajó solitario
para eliminar al presidente JF Kennedy. La mayoría del pueblo estadounidense sabe, a través de encuestas, de que Oswald no fue la persona que eliminó a Kennedy. Simplemente la CIA lo inculpó a él. Pero hay algo que me llamó la atención. Escucha esto. Supuestamente Oswald eliminó a Kennedy el 22 de noviembre de 1963, desde una ventana del sexto piso de los depósitos de libros escolares de Texas, mientras Kennedy viajaba por caravana en la Plaza Delight, en Dallas, Texas. 2 días después, Oswald recibió un disparo mortal por el propietario del club nocturno local, Jack, en la televisión en vivo en el sótano de la sede de policías de Dallas. Es decir, cuando Oswald fue inculpado por el magnicidio de JF Kennedy, 2 días después, Jack Ruby, una persona que era amigo de Oswald, mató a Oswald. Ruby operaba clubes nocturnos en Texas. El 24 de noviembre de 1963, después de 2 días del magnicidio, él disparó e hirió mortalmente a Oswald en la sede de la policía de Dallas e inmediatamente fue arrestado. Ahora, Ruby y Oswald se conocieron antes del asesinato. Un memorando de la CIA dice que una fuente dijo a los investigadores que Jack y Oswald se conocieron en un club nocturno semanas antes de que JF Kennedy fuera eliminado. El informe dice que la CIA sabía de esta afirmación, pero no podía probarla. También señala que Ruby tenía vínculos con grupos anticastristas y personas involucradas en trabajos de inteligencia, lo que hace que sus acciones sean aún más sospechosas. Este fue el momento cuando Ruby eliminó a Oswald en la sede policial. Pero lo más notorio de todo esto es que 2 días después de que culparon a Oswald de magnicidio de JF Kennedy, Ruby lo eliminó, que porque él tenía una rabieta. ¿O no será que Oswald iba a hablar de que fue plantado por la CIA? Oswald advirtió de que algo grande iba a pasar y estaba intentando comunicarse con un funcionario soviético. Esto se pone más interesante. Un informe del FBI afirma que una fuente afirmó que Lee Harvey Oswald insinuó que algo grande sucedería semanas antes de que JF Kennedy fuera eliminado. El documento también revela que Oswald intentó contactar a un funcionario soviético llamado Pavel Yashkov, que se cree que trabajaba en la inteligencia. No está claro si alguna vez logró contactarlo, pero los funcionarios estadounidenses consideraron que esto era algo muy sospechoso. La fuente también describió a Oswald como nervioso y agitado en los días previos al magnicidio, y agregó que parecía desesperado por enviar un mensaje antes del 22 de noviembre. A pesar de estas señales de alerta, los funcionarios no tomaron ninguna otra medida antes del magnicidio. Es decir, Oswald viajó a Ciudad de México para contactarse con embajadores de Rusia y que se le notaba nervioso, se le notaba agitado, se le notaba intranquilo. Esto fue antes del magnicidio, pero que nadie le tomó atención, como si él sabía que algo iba a pasar. Sí, señores. Ahora, Richard Nixon. Recordemos que Richard Nixon tomó el poder después de Lyndon Johnson. Él dice algo sobre la muerte de JF Kennedy. Protegeré a nuestro departamento de trucos sucios. En una llamada con el director de la CIA, Robert Helps, el presidente Richard Nixon especuló sobre quién podría ser el culpable de la muerte de Kennedy. Nixon dijo: tiene la culpa Eisenhower, tiene la culpa Johnson, tiene la culpa Kennedy, tiene la culpa Nixon. Podría llegar a convertirse en un asunto muy candente. Si es así, necesito saber qué es necesario para proteger nuestras investigaciones.
la recopilación de inteligencia y del Departamento de Trucos Sucios. Mira esto. Decides how we're playing, constantly playing, steady playing, steady playing, et cetera, et cetera, et cetera. Maybe not by me, but maybe on a very, very bigger scale, because I need to know what is necessary to protect, frankly, the intelligence gathering and the very department. And I am one of the testing because I've done more than my share of life to protect it. I will do it. I will use code right to do it. Ok, uno de los documentos que fue revelado el día de ayer habla algo muy interesante sobre la puntería de Oswald. Mira esto. Nikonov, un ruso, revisó personalmente los archivos de la KGB para determinar si Harvey Oswald había sido un agente de la KGB. Revisó 5 gruesos volúmenes de archivos sobre Oswald. Nikonov está ahora seguro de que Oswald no fue en ningún momento un agente controlado por la KGB. Por la descripción de Oswald en los archivos dudaba de que alguien pudiera controlarlo, pero observó que la KGB lo vigiló de cerca y constantemente mientras estuvo en el departamento ruso. Comentó que Oswald mantuvo una relación tormenta con su esposa soviética, quien estuvo con ella. El archivo también reflejaba que Oswald era un mal tirador cuando intentó tiro al blanco en el departamento ruso. En este documento indica que Oswald era un mal tirador. Estos nuevos documentos sugieren que la CIA estaba intentando suprimir activamente la cobertura de los medios internacionales que especulaban sobre la participación de la CIA en el magnicidio del presidente JF Kennedy. El documento indica que la CIA estaba rastreando afirmaciones específicas de medios internacionales, incluidas aquellas de fuentes adversarias como el Partido Comunista Italiano. La preservación de la CIA plantea interrogantes sobre por qué se documentaron tales afirmaciones, posiblemente para minimizar los daños por que se marcó este artículo. Ahora, los archivos que publicó el presidente Trump y el Departamento de la Agencia de Inteligencia por parte de Tulsi Gabbard, no hay algo que nos sorprenda. Es decir, lo publicado el día de ayer es más de lo que ya se sabía, por así decirlo. No tenemos un nombre y un apellido más allá de Oswald que diga que fue esa persona, sino que están diciendo que Oswald fue la persona y que trabajó de manera solitaria. Entonces, muchas personas indican que esto es mentira. Oswald no trabajó solo. Mira esto. Un tema destacable es el viaje de Lee Harvey Oswald a la Ciudad de México pocos meses antes del magnicidio. Oswald visitó la embajada soviética en México en busca de una visa y su solicitud fue manejada por un oficial de inteligencia de la Unión Soviética poco convencional. Se supone que Oswald estaba buscando una visa para huir a la Unión Soviética después del próximo magnicidio. Hay evidencia que sugiere que Oswald estaba trabajando no solo con la CIA, sino que también con agentes de inteligencia extranjeros, incluyendo la Unión Soviética y Cuba, ya que él hablaba español con alguien, no se sabe con quién, pero Oswald sabía español. Lo que tendría sentido dada la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos. Una cosa es segura, Oswald no fue un pistolero solitario. Esto estuvo muy coordinado y muchas agencias de inteligencia, tanto extranjeras como nacionales, participaron en mayor o menor medida. Había muchas entidades que tenían algo que ganar con la muerte de Kennedy. Entonces, ¿qué quiere decir con estos documentos? Que Oswald estaba tratando de escaparse para la Unión Soviética, para
Rusia antes de cometer el magnicidio a JF Kennedy. Entonces, esto genera varias interrogantes. Oswald estaba escapando de ser involucrado en un magnicidio del presidente de los Estados Unidos por parte de la CIA. Oswald sabía mucho, a la cual estaba poniendo en peligro su vida. Oswald sabía que varias agencias, aparte de la Agencia de Inteligencia Central, estaban involucradas para eliminar al presidente de los Estados Unidos, ya que Kennedy se había enterado algo en los Estados Unidos o algo que estaba sucediendo con estas agencias, a la cual iba a soplar el silbato y lo eliminaron antes de que él hablara. Recordemos también de que eh, Kennedy no era una persona que quería guerras ante el mundo. Todo lo contrario, quería la paz. La CIA quería invadir Cuba, quería tener el control de otros países a través de la guerra a la cual Kennedy no estaba autorizando. Aparte, que Kennedy era demócrata, imagínate. Entonces, son varias interrogantes que el día de ayer no fueron enclarecidas. Ahora, en conclusión, los archivos desclasificados del asesinato de JF Kennedy liberados el día de ayer, 18 de marzo, revelan detalles sobre la desconfianza de JF Kennedy hacia la CIA, un complot contra Castro, vigilancia a Oswald y propaganda de la CIA. Aunque significativo, expertos dicen que no hay revelaciones impactantes y las 63.400 páginas aún están siendo analizadas. Entonces, para concluir con este video, Oswald no fue la persona que lo eliminó. Este hombre que ven aquí que eliminó a Oswald lo mató para que él no hablara de que la CIA estaba involucrada. Oswald viajó a la Ciudad de México meses antes para obtener una visa e irse a Rusia, ya que iba a escapar de la CIA porque la CIA lo iba a involucrar. La agencia de inteligencia Kennedy le estaban advirtiendo antes de que la CIA estaba tomando control de todos los departamentos de Estados Unidos y tenía bases militares alrededor del mundo, pasando por encima del propio presidente de la nación estadounidense. Así que, amigos, cualquier actualización que me llegue, les estaré informando a todos ustedes. Gracias por ver este video y nos vemos en unas horas con un siguiente episodio para todos ustedes. Hasta luego, cuídense mucho.